profesora Gladys Álvarez. Trataremos el punto de la reforma política. Se dice que Colombia es un estado que se rige por leyes que están establecidas en la Constitución, pero cuando hablamos de reforma política es modificar las leyes vigentes en la Constitución. Y trataremos 5 puntos muy importantes de esta reforma política y uno de ellos es el voto a los 16 años. Según el Ministerio de Interior, se establecerá el voto a los 16 años para que haya mejor participación democrática a los jóvenes y que se cree mejor conciencia ciudadana. Ahí me surge una pregunta y es si realmente los jóvenes a esa edad tienen conciencia democrática. Muy interesante el planteamiento que haces, Jennifer. Bueno, vale la pena decir que es importante todo lo que se haga en favor de la democracia. Y es importante que se piense en tratar de llamar más gente a ser parte de esta democracia. Si bien es cierto, una democracia es y se ve en su realidad cuando hay participación, de lo contrario, pues difícilmente es democracia. Sería oportuno que realmente los jóvenes participaran en estos procesos democráticos, pero con la experiencia que tengo como docente, creo que a los jóvenes aún les falta mucho en la formación democrática y que es culpa de nosotros los docentes, porque aunque está ordenada en el artículo 41 de la Constitución Política como obligatoria esa enseñanza y esas prácticas y talleres democráticos, creo que a veces se dejan de hacer, y cuando se dejan de hacer le estamos quitando a los jóvenes la posibilidad de formarse dentro de una realidad y dentro de un conocimiento de lo que es la verdadera participación democrática. Sin embargo, la propuesta no me parece mala desde el punto de vista que los jóvenes participen a los 16 años. Si se les castiga, si se les sanciona y se les tienen otra serie de actividades antes de los 16 años, entonces ¿por qué no participar a los 16 años? Lo que sí pienso es que se requiere de mayor formación en las instituciones educativas, por lo menos de cumplir con lo que la norma dice para que los estudiantes no hagan el oso, sino para que realmente sean personas conocedoras de los procesos democráticos, de la importancia de la democracia, del respeto por sí mismo, por su voto y de la necesidad de participar a conciencia dentro de las necesidades del país. Creo que sería importante, pero mientras haya capacitación. El siguiente punto a tratar es la financiación de las campañas políticas con bienes del Estado. Este punto trata de que el gobierno financiará, el Estado financiará todas las campañas hacia todas las campañas políticas. Según el Ministerio de Interior, cree que esto evitará que llegue dinero inescrupuloso, como lo hemos visto en algunos casos, pero ellos piensan que este dinero se manejará incrementando más impuestos. ¿Cree usted que es necesario incrementar más impuestos para que se financien más estas campañas y no entren dineros inescrupulosos? Bueno, es un poquito complicado el tema para mí. Creo que lo importante no sería si se financian con dinero del Estado, si el Estado contribuye, porque igual entiendo que por cada voto que consiga un candidato, pues el gobierno depende para la curul, para el cargo que esté aspirando, le hace como un reembolso por cada uno de estos votos. Para unos, en el caso de los alcaldes, entiendo que es 150 pesos por voto, en el caso de los congresistas creo que son 400 pesos. Entonces, de hecho, se está manejando un dinero del Estado, pero lo importante no es que se dé o no dinero del Estado. Pienso que sería oportuno que ese dinero realmente fuera manejado correctamente y con los topes que el gobierno autoriza de ese manejo. Además, pues en Colombia existen los organismos de control del Estado y existe una registraduría que tendría más bien que tener unos veedores, unas formas de control más reales sobre los dineros que se manejan en campaña. Y además que no se trata tampoco de los controles, sino de la dignidad, de la honorabilidad y de la responsabilidad de los candidatos para hacer buen uso del dinero
que sea proyectado por parte del Estado o sea proyectado por parte de los mismos partidos o sea proyectado de alguna u otra manera, pero que no sean dineros mal habidos, que el complique para mí está en que se haga una malversación de fondos del Estado y que además se contribuya en esta malversación con fondos ilegales, con fondos mal habidos. Entonces, que se le dé un dinero o no al candidato para mí no es el mayor problema porque entiendo que de alguna manera se hace. Repito que sería importante más bien luchar por la formación de personas y de seres idóneos para que dineros mal habidos no entren a las campañas y no generen otro tipo de problemáticas, que es lo que hasta este momento ha venido haciendo escuela en el país y ha dañado tanto la imagen de la democracia misma. El siguiente punto es la eliminación de la vicepresidencia de la República. Esto fue un aporte que hizo el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo. Él dice que es mejor volver como era antes, eliminar la vicepresidencia y tener un designado presidencial en el cual él piensa que es mejor y tendrá mejor tranquilidad en decisiones democráticas. Estas personas, el designado presidencial y el vicepresidente, ¿no cumplirían las mismas funciones o habrá mejor tranquilidad con un designado presidencial? Bueno, la pregunta me llama la atención porque tal vez en medio de que siempre leo y miro las funciones de las diferentes ramas del poder y este tipo de situaciones que conllevan al conocimiento del funcionamiento y de la democracia nuestra, pues la verdad no he mirado puntualmente cuáles eran las funciones del designado, pero sí las del vicepresidente de la República. Entonces, para mí no sería, digamos, muy trascendental que sea el uno o que sea el otro. Igual pienso que el vicepresidente sí necesita de una persona que le acompañe de cerca en sus procesos y que además esté disponible más seriamente o más fácilmente en caso de ausencia temporal o definitiva de él, evitando tanto trámite y tanto proceso que hay que hacer. Aparte de que digo, le va a cumplir otras funciones importantes dentro de la línea del Ejecutivo. Si es el designado, pues creo que sería devolvernos en el tiempo y en muchas cosas, ir atrás y hacer una reforma política mucho más amplia en la rama ejecutiva y llevaría más tiempo. No sé hasta dónde es importante en Colombia estar cambiando algo por un nombre. Si fuera por las funciones, seguramente sería importante, pero pienso que tanto el designado como el vicepresidente cumplen las mismas funciones, entonces no veo la necesidad de cambiar el uno por el otro, al contrario, creo que se generará más dificultad y más cambios. En este momento, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, ya con ellos se trabaja la rama ejecutiva y se trabajan las funciones del presidente y del vicepresidente, pues creo yo que tendríamos que repetir cuáles son las funciones entonces del designado y puede ser que algunas cambien o no cambien. Lo importante en este momento para mí es que haya sencillo conocimiento de la rama ejecutiva, del deber del ejecutivo, llámese designado, llámese vicepresidente, pero que no nos lleven a tantos cambios que a la hora de la verdad no creo que marquen una pauta importante en el quehacer del ciudadano del común, del ciudadano normal. Para intereses políticos, de partidos y otras cosas, seguramente pueden haber a favor muchas cosas y tal vez por eso lo hagan. Pero para el ciudadano de a pie como nosotros, creo que no sería de mucha trascendencia porque entendemos que al final son dos personajes que van a estar cumpliendo una función específica y que seguramente le van a seguir colaborando al presidente en pro del desarrollo de todos sus objetivos y todas las metas de gobierno que propuso en su campaña. El siguiente punto a tratar es el voto obligatorio. Esto fue propuesta de Juan Fernando Cristo. Él piensa que obligando a los colombianos habrá mejor participación democrática y se implementará en estas nuevas elecciones que todos los colombianos den su opinión. Y si no, pues se sancionarán con multas. ¿Qué piensa al respecto de que se obliguen a los colombianos a votar si a veces no tienen conciencia ciudadana? Exactamente eso, ¿no? Pues si no lo hacemos por las buenas, o sea, el uso de una democracia,
en uso de una libertad, en uso de una formación ciudadana, pues creo que obligados será eso, obligados. Entonces, mucha gente puede ser que si hay alguna sanción o si hay alguna medida que se tome con quien no vote, pues irá a votar. Pero el hecho de que vote no quiere decir que conozca la democracia ni que esté haciendo uso de la democracia. Estará votando obligado, obligado sencillamente. Creo que lo más importante no es que la gente, no es que se declare la necesidad o el voto obligatorio para este país. Considero que es más importante que se hagan y se tracen diferentes estrategias para que desde todos los ámbitos, desde todos los sectores, se eduque en lo concerniente a la formación ciudadana, a la participación democrática, a los deberes ciudadanos, para que las personas realmente voten y voten a conciencia por un candidato que realmente con sus ideas le convenza, con sus ideas le lleve a pensar que podemos hacer grandes cambios en este país. Si las cuestiones se hacen desde ese punto de vista, por conocimiento, por realidad, por participación, por saber y por querer generar cambios positivos en el país, bienvenida a la democracia. Para mí eso sí es una democracia, que vote porque quiere votar, porque se desea votar, porque sabe que su voto es importante, porque sabe que es su deber ciudadano y porque con eso va a contribuir a mejorar los destinos de su país, si vota bien, obviamente, si vota por ideas, no por colores, sino por personajes que dan meriendas y cosas por el estilo. Desde ese punto de vista considero que no sería necesario el voto obligatorio, porque es que lo obligatorio suena maluco. Obligado las cosas no funcionan, pero es más bien enseñar y formar en el ciudadano esa conciencia de su deber para que un día vote y vote a conciencia y vote bien. Y el último punto a tratar es el aumento de los 5 años a los periodos presidenciales. Se dice que pues 4 años no resultan muy efectivos para hacer las cosas que quiere, todas las cosas que quiere hacer el gobierno. ¿Cree usted que es necesario aumentar en 5 años o tienen 4 años suficientes para implementar todas sus propuestas? Bueno, creo que cuando hay unas políticas de trabajo por parte de un candidato, en este caso, si el candidato tiene claridad de qué es lo que quiere hacer, 4 años pues no solamente son suficientes, sino es con el tiempo que él cuenta. Entonces se proyecta y se programa a esos 4 años para lograr realizar sus metas, todo lo que se ha propuesto conseguir durante su periodo de mandato, de gobierno. En cuanto a que sean 5 años, pues algunos pueden tener, en otros países hay 5 años, en otros países seguramente hay más años, pero creo que aquí deberíamos darle continuidad a eso que ha existido siempre, a esa democracia y a esa vía de los 4 años, solamente que el candidato pues tenga claridad en los planteamientos que está haciendo y acorde a esos planteamientos pues los proyecte a esos 4 años para que realmente pueda cumplir lo que se ha propuesto y pueda sacar avante. En 5 años, pues realmente no considero que el tiempo sea, en este caso, por un año más o un año menos, el que imponga un buen trabajo o el que oriente un buen trabajo. Me parece que quien lleve las riendas de esa presidencia lo puede proyectar su trabajo, sus metas para cumplirlas en ese periodo de 4 años. Entonces, el tiempo de un año más o un año menos, repito, no considero que sea lo más importante. Sin embargo, tú sabes que hay intereses políticos y muchos que nosotros como ciudadanos no todos los conocemos. Pero en ese orden de ideas seguramente cada partido tendrá una propuesta diferente y tendrá un objetivo claro de por qué quiere o les guste o no les guste que se aumente un año más. Yo como ciudadana digo, no, pues en 4 años se pueden lograr las cosas si usted las proyecta desde el primer momento para que se cumplan en esos 4 años. Además, si realmente los candidatos se preocuparan por el desarrollo y el bienestar del país, pues seguramente un gobierno entrante podría dar continuidad a muchas obras, porque al fin y al cabo, si fue elegido, debe ser elegido para que trabaje en pro del desarrollo del país. Entonces podría dar continuidad a otras obras, podría darle continuidad, a esas obras que otro dejó y que seguramente requieren mejorar, requieren perfeccionar, requieren otros cambios. Aparte de todo lo anterior y la entrevista en general, yo quiero decirte que considero que esta propuesta de reforma política en un momento tan crucial para el país no es más que para mí es una distracción. Es una distracción que ha sucedido ya con otras cosas importantes que suceden en nuestro país. Recuerdo cómo en la toma del Palacio de Justicia nos pasaron un partido de fútbol a los colombianos como un sofisma de distracción, ¿no?
mientras otras cosas importantes sucedían en el palacio y casi que no las conozca el pueblo o que no le importe mucho al pueblo. En este caso considero que mientras hay problemas muy serios y se deben trabajar con más amplitud, como por ejemplo la verificación de las mesas de trabajo con relación al posconflicto, como mirar qué está pasando con todos estos corruptos y el caso de Odebrecht y otros cuantos casos de corrupción que hay en Colombia. Entonces, en lugar de darnos claridad sobre estos casos, nos plantea el ministro del Interior una posible reforma política para interesar a todos los campos, ¿no? A los jóvenes, a ver si pueden votar a los 16 años, a los candidatos, a ver si de pronto les parece mejor 5 años. La otra, que si el voto obligatorio o no obligatorio. Bueno, todas estas cosas me parece que son solamente distractores, que puede que sean importantes en otro momento y que como reforma política se planteen para que se resuelvan con el tiempo debido y con todos los sectores, para que realmente haya democracia en este proceso. Y seguramente los sabios legisladores nuestros tomarán las mejores decisiones en su momento. Pero reitero que no era el momento para hacer un planteamiento de reforma política cuando hay situaciones mucho más importantes que abordar y más urgentes que abordar en este momento. Muchas gracias, profe, por acompañarnos y darnos tu opinión sobre esta nueva reforma política. Bueno, te felicito por estar haciendo un estudio tan importante, te felicito por todo lo que has progresado en este campo de la oratoria y tu conocimiento, y bueno, desde aquí modestamente en lo que te pueda colaborar con mucho gusto. Es algo que me gusta como ciudadana, más te reitero lo que te decía antes de la entrevista, no soy politóloga, no soy abogada, simplemente soy un ciudadano que trata de estar informado de las cosas del país como creo que es lo correcto. Muchas gracias. Gracias.